Chico, yo estoy como gruñón, no sé, tío. Bueno, el tema es que Mac, como tiene la moto jodida, pues necesita un par de piezas. Y como no puede moverse a ningún lado porque no tiene cómo, o sea, puede, pero joder, que le pueden multar en el camino. Pues me toca a mí. De hecho, no tengo ni puta idea de dónde es. Me ha dicho que es como cerca de su casa. Así que cuando esté por la zona, miraré el móvil. Max, si ves este vídeo, no sé, tío. Me debes la puta vida, te lo juro, porque me cago en la puta que calor para estar cogiendo esta moto. Aquí parado entre semáforos, me cago en mi puta vida, tío. Si por eso yo vivo a las afueras. Eres un puto niño tú, el del Porsche. Lo que da el OnlyFans, compadre, porque si no, no me lo explico. Buenas. ¿Eres amigo Cristian? Sí, Pepe. encantado. Perdona, que se me han... Nada, si he venido súper de imprevisto, tío, porque no tenía ni pensado venir yo. ¿Sabes? Un Va. vistazo. Vale, Vale. bueno. Vale, pues ¿me puedo llevar la bolsa? Si no te importa. Llévate todo si quieres. ¿Ya estás tuya? Sí, ¿Pero también llevas hasta control de crucero? tiene todo, sí, tío. Muy bien. Suspensión electrónica, control de crucero, está muy bien, está muy llenita esta moto. La verdad. Y las GS y todo ese rollo tiene más mierdas aún. Ya, sí. Pues nada, tío, Nada, muchas un placer. gracias. Bueno, pues ya hemos hecho la compra de Mac. Ahora tiramos para su puta casa. Se ha rayado de cojones. No veo hacia dónde voy. Vale, es esto. Para adelante hasta que me toque girar a la izquierda. Pero claro, ¿dónde giro? Si no lo sé. La verdad es que con lo bien que iba cuando me compré la moto, la aplicación. Y esto no creo que sea problema de la moto. Creo que es problema de la puta aplicación. Porque hubo una actualización que de verdad... O sea, de repente, desde que puse esa actualización, como una puta mierda, pues así, todos los días. Y yo creo que es que BMW la ha jodido a posta. La ha jodido adrede, tío, porque es que si no, no me lo puto explico. No me puto explico cómo es posible que la puta aplicación siempre falle la puta mierda del GPS. Tío, yo no quiero tener un puto quadlock en esta moto. Me mola ir como si fuera como un roadbook, tío. Pero me van a obligar a ponerme el puto quadlock porque es que no puedo. No puedo usarlo, tío. Es que siempre va mal, tío. Es impresionante. Antes siempre iba bien. ¿Qué coño, tío? No sé. Departamento de BMW de la aplicación de BMW Motorrad. Arregladla de una puta vez, tío. De verdad, sé que queréis vender navegadores, pero... arregladla. Cojones. Tú, me voy a comer todos los putos semáforos de España, tío. Es impresionante, ¿cómo es posible? Me he comido todos los semáforos de puta España, te lo juro. Tú, en lo que he tardado te podrías haber ido en bus, te lo digo en serio. O sea, he tardado hora y media, tú. ¿Cuánto? Hora y media. ¿En llegar hasta ahí? Hombre, he tardado, o sea, he salido hora y media de mi casa, menos cuarto. He llegado a tu barrio, he mirado dónde estaba el sitio. He llegado al sitio, te he dicho, en 5 minutos estoy, he tardado 20 minutos, porque me he comido todos los semáforos, todos. Este de aquí, el siguiente. O sea, 7 semáforos me he tomado. O sea, lo tengo grabado, tío. Llego. ¿Lo has grabado? Sí. Llego y el tío, tampoco te creas tú que tiene toda la prisa, porque claro, estaba en su casa, ¿sabes? Me sale allí en pijama el cabrón, ¿sabes? O sea. ¿Qué dices? ¿Y a ver cómo es el este? Pero es que vuelvo y me vuelvo a comer todos los semáforos, tío. Digo, no puede ser, colega. Toma, no sé si te va a valer, tío, porque eso es lo que estaba hablando con el tío, que tengan los mismos pines que tú tienes en la moto, pues este tiene 3. Y a mí me sumaban 2 nada más. Hostia. Eso es lo mismo que a él le ha pasado. Me dijo, no, al final yo tenía solo tal, pero le dijo que lo puso y que le funcionaba. Pero vamos, que yo qué sé, ¿sabes? Si solo tiene 3 pines, vas un poco jodido. De todas maneras, tú esto creo que lo tienes. Sí, lo que no tienes es esto. Claro. O sea, que realmente te da igual. Esto es la cáscara, ¿sabes? Tú simplemente tienes que hacer la instalación de sacar los cables, ¿sabes? Y meterlos. Vale, pues... Nos va a llevar un ratito, o sea, que saca la moto. Sí, a por ella voy ahora. Está como nueva. Recién salido del concesionario. No se nota que te has pegado un piñote que flipas. La nueva montura, está guapa. ¡Hola, chicos! Qué bueno, gracias.
Es que no he comido desde las 8 de la mañana, tú. Entonces hoy estoy un poco grumpy molly. Bueno, chicos, pues aquí estamos. Esto es después de la caída. Vlog arreglando la moto de Mac. Ya me habéis visto ir a por el puto intermitente, cagarme en sus muertos, en su familia, en toda su prole y los hijos que tendrá. A mí que no, te gusta mi barrio, tío. ¿Por qué no te vienes aquí a vivir? Joder, de lujo. Lo que hemos visto es que esto tiene solo 2 pins y los que hemos comprado tienen 3, así que no sabemos ni si nos va a funcionar el invento. Pero si no, por lo menos da el pego. Hasta que podamos encontrar... Hasta que me compre otra moto, chicos. Básicamente. No, hombre, no, si esta moto no hace falta ni venderla. Lo que pasa es que tienes que pillarle las piezas, ¿sabes? Que quieras que no, complicadete. Chicos, no corráis con la moto, no merece la pena. Compraros una custom, perdón. He pensado, chavales, que lo mismo lo que hago es pillarme una línea... O sea, en plan, yo quería una línea de titanio, pero es que es muy caro. Una línea de acero, que son más o menos 700 pavos, la que vimos de Arrow, me parece que eran. O 600 pavos. Y creo que la hay de segunda mano, la de acero. Y luego la pata jamón esta, cambiarla por un CRT. Y que suene... Es que no sé, es que a lo mejor suena demasiado, tío. No sé. Es A ver, que- quítale el jamoncito ese y a ver cómo suena. No creo que mucho. ¿Lo has intentado? No, no lo he intentado, Pues pero... escucha, ya lo vas haciendo, ¿tienes herramienta? No lo voy a hacer ahora, no lo voy a hacer ahora ni de coña. Si lo pruebo en casa, tranquilamente, que no pueda perder un tornillo. ¡Mano! En mi otra moto, en la GSX, lo desmonté tantas veces, tío, que lo vendí y le faltaba la mitad de los tornillos. Los superficiales estaban, pero luego por dentro, vete a saber. Joder, loco. Lo siento por el que se lo compre. Está en Quimo, no se lo compres. Ya sabéis, no le compréis una moto a Mac en la vida. Te lo voy a pintar muy bien, pero... Todo lo contrario que yo. Sobre todo. Yo las mimo de cojones, pero te voy a decir hasta el último rasguño que la haya hecho. Yo si fuese nueva, sí, tío. Si fuese una moto nueva, sí que la mimo, pero... A ver, tampoco estoy maltratando la moto esta, ¿sabes? Nada, solo me salió en una curva, ¿sabes? Como que a ti no te puede pasar o qué. Sí, me ha pasado ya, con la 125. Pero esa moto era un hierro, tú, no se hizo ni un rasguño, ¿eh? En el basculante atrás hay un arañazo y ya está. Eso fue todo lo que se hizo. Y partí el intermitente, ya está. Quieras o no, tío, las 125 las hacen duras, ¿eh? Son hierritos. El problema es que son un peligro. Sí, bueno, depende para lo que lo uses. Si lo usas para ciudad... La cantidad de accidentes que hay en moto, el 80% son de 125, tío. Sí. Sí, creé el post ese en Threads hablando de ello, tío. Y hay gente, ya te digo, o sea, defendiendo... No, es que son los moteros estos que van a toda polla. No, hermano, son la Que no. gente que van en 125 y piensan que... Que no, pero que no hace falta que vayas todo follado con una 125, que tampoco puedes ir todo follado con una 125. El tema es que un tío con el coche te frena en seco, que yo tenía un accidente así, es que uno de mis accidentes fue así. Una tía me frenó en seco y como mi moto no tenía frenos suficientes como para frenar, pues le di un besito. Suerte no... Pero tío, en plan, el tema es que eso no frena. Mira el disco, mira el 125, mira el disco de freno que tiene. Tiene uno y es enano. Y luego, y las ruedas, el perfil, mira el perfil que tiene, si son de bici, tío. Sí. Nada, eso más inseguro, vamos. Pues es lo que te estoy diciendo, en plan, ¿cómo la gente no se va a piñar? Si es que no deberían existir las 125, es que las motos deberían empezar en 2,5. Directamente. Por lo menos que tengan 30 caballos. Sí. 30 caballos está bien. Funciona. ¿Sí, no? Sí. ¡Ah! Loco. Funciona. Va un poco rápido, ¿no? Prueba el otro. Sí, va Ponle- rápido porque a ese le falta la bombilla. ¿Es por eso? Sí, le pasa lo mismo a los coches. Cuando ves que uno parpadea así súper fuerte es porque tiene algo fundido. Ah, no lo sabía, tío. Ajá. No lo sabía, tío. De verdad que no lo sabía. ¿Sabes qué pienso? Que funciona. ¿Qué? Que hemos fundido ¿Un qué? un
Fusibles. ¿Qué dices? Vale, ¿y si los quitas y los vuelves a poner? A ver. Mira primero los fusibles que están aquí. Bueno, chicos, así es como no hay que reparar la moto. Solo teníamos que cambiar una bombilla, bro. Siempre viene como uno de repuesto, ¿no? Ah, sí. Tengo dos de repuesto. Bueno, si te pega el chispazo, voy a buscar un palo. Ahí pegaba la moto. Te doy un patadón con las botas estas. ¡Por todo! Literal, te lo juro. Te lo juro. A ver, ¿vosotros qué creéis, chavales? Vamos a poner un fusible de 20 donde había uno de 10. ¿Por qué? Hemos reventado uno y el de repuesto estaba ya reventado. Con lo cual... ¡funciona, ¿no? Sí. Funcionar funciona. Soy mecánico. A ver, dale a la izquierda. Oye. Ah, bueno, porque no has puesto el otro, ¿no? Claro. Vale, ¿y si lo pones? Ahora me da miedo ponerlo. Si lo pones, a lo mejor... A ver, si lo pones y peta, Sabemos que es eso. sabes qué es eso, ¿sabes lo que te quiero decir? Escúchame, llamo a mi padre un momento, ¿Para qué? porque estas cosas sabe. Para ponerle este, dices. Sí. Papá, tenemos el intermitente, ¿vale? Nuevo. Sí. Pero tiene 3 pines en vez de 2. Hemos visto en internet que si pones el blanco y el verde, pues que funciona. Y de hecho lo hemos probado y funciona. Pero al ponerlo, al rato, nos hemos cargado el fusible. Y era uno de estos de 10. Como el de 10 de repuesto estaba jodido, pues hemos puesto el de 20 por probar. Y funciona. Sí. Sí. ¿Vale? Sí. Pero porque claro, es que ahora... debe de consumir mucho. Ahora nos da miedo volver a conectar este intermitente, ¿sabes? Por si va a petar otra vez el fusible. Hombre, no creo. Pero el tema es, ¿lo estamos poniendo bien? Porque ahora te vamos a enseñar cómo lo ponemos, porque a lo mejor la hemos liado por ponerlo mal en el cable, ¿sabes? Simplemente. No, si lo coges, le haces la torsión que sea, ¿vale? Para unir las dos piezas y luego lo tienes que aislar. Ponerle un cinta aislante para que no os toque con el otro cable, claro. Porque entonces puede ser que salte Vale, con razón. Pues por eso ¿Sabes nos lo ha que quiero saltado. decirte? Por eso nos ha saltado, básicamente. Claro. Padre, manitas, para estas cosas sirven, chavales. Porque si fuera por nosotros, que somos unos putos negados y estamos aquí aprendiendo a base de probar, estaríamos jodidos, también te digo. ¿Ves? Esto es algo que... si te compras esto, no vas a poder hacer. Porque no vas a querer joderla. Obviamente. Esto es tu bebé. En cambio, te compras una moto vieja de 2005 o lo que sea, y te pones tú a cacharrear y a mirar y todo el rollo y aprendes mogollón de cosas. Y la verdad es que como que en España hay poca cultura de arreglarnos nosotros las motos y todas esas cosas. Es la sensación que me da a mí. Es verdad que la gente que me vea que sea más mayor va a decir, no, hombre, no, aquí de toda la vida siempre nos hemos arreglado las motos nosotros, seguro. Pero en las nuevas generaciones, la mía, a partir de la mía, vaya, nunca hemos sido tan manitas, tan de arreglarnos las cosas ni nada de eso. Al final hemos arreglado la mierda esta. Bueno, que has estado una semana y media sin moto. Sin moto, sí. Tampoco es mucho, ¿no? Y aparte, chicos, me tengo que comprar una moto. ¿Qué me recomendáis? Me voy a comprar una moto nueva. La ZX6R, la S1000RR no, porque se me va mucho de precio. Pero algunas 600 así, recomendadme en los comentarios. Dale el like y en los comentarios. Para estrellarla también, literalmente. Pero bueno, ha quedado bien, es lo importante. Ya tenemos moto, podemos salir por ahí. Coño. ¿Dónde está el agujero? Eso dijo él. Fuck, no. Eso dijo él. Me cago en 10, tío. Bueno, nos vemos, estoy reventado tú. Venga. Chao. Bueno, chavales, este ha sido el vídeo de hoy.
básicamente hemos echado una mano a un colega a reparar una moto, que básicamente yo he estado mirando, pero también es su moto, ¿sabes? En plan, es la moto de Mac, en plan, la tiene que reparar. Bastante con que me he ido yo a comprar las piezas y luego hemos solucionado el problema del fusible en el último momento, que ya veis que tenemos conocimiento cero de mecánica. Así que bueno, estas cosas pasan. Así que nada, vamos a dejar un poco el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Suscribiros, darle like y esas cosas. Esto es Molina RR y nos vemos en la próxima. Chao, chao.